Hola amigos, bueno, hoy es 27 de abril de 2020. Continúo con las respuestas del taller, ya en lo que queda faltando, a ver si lo puedo evacuar en este espacio de tiempo. Ante todo, pues ustedes han visto la jornada académica que programó pues el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia con igualmente CESJUL. Ponencias extraordinarias, nacionales y extranjeros. Quizás de aquí me voy a referir a algunas de ellas a medida que voy absolviendo después las respuestas y se las recomiendo, hombre. De verdad que sí se las recomiendo, muy importante que tengamos presente ese material para estarlo consultando. Yo conté por ahí 14 que me vi, no sé, hubo más, pero quizás pueda irlas viendo a medida pues que pueda. Al final de pronto entonces me hago referencia a algunos puntos allí sobre las mismas que me parecen trascendentales en este ejercicio académico que nos estamos haciendo por este asunto de la cuarentena, que esperamos salgamos pronto de esta situación. Entonces, allá atrás, pues he acomodado más o menos en mi tablero las sentencias esenciales de Patricia Salazar Cuéllar, y con ellas pues vamos a entonces a ir resolviendo este taller, sobre todo el radicado ese que aparece allá arriba, el 51822 del 2018. Entonces esa es una decisión muy importante de la Corte. Usted sabe que pues la finalidad de la casación es unificar jurisprudencia, básicamente. Entonces, allí tenemos un referente en el corte, en el Tribunal de Corte de Cierre, que es interesante porque modulan el sistema penal acusatorio, indicándonos pues unas reglas de prueba. Sin más, entonces voy a darle inicio entonces a al responder las que quedaron faltando, porque yo ya revisé el anterior video y quedé hasta el tema de los documentos que constituyen soporte a las estipulaciones, ¿no? Entonces, hasta ahí quedamos y continúo. Dice entonces, aquí me ubico en tres sentencias: la 36784 del 2012, la 43857 del 2014 y la 5182218 del 2018, que es la que estoy pues tomando como punto de referencia. Entonces la pregunta es: la autenticación de un documento durante el juicio oral, este es el temario sobre documentos. Entonces, la autenticación de un documento durante el juicio oral es presupuesto de su admisibilidad. Pregunta: salvo, y entre paréntesis coloco salvo documentos públicos amparados por la presunción de autenticidad del artículo 425, cierra paréntesis. ¿Falso o verdadero? Es verdadero. Es presupuesto de su admisibilidad, claro, la autenticación de esos documentos. Se sobreentiende que los documentos públicos pues ya tienen una presunción per se, de acuerdo con el artículo 425, y que ingresados al juicio oral, pues el documento, la autenticación de ese documento durante el juicio oral, pues depende necesariamente de que haya sido admitido. Segunda pregunta: una vez incorporado, ¿no es necesario que sea leído o exhibido? Allí entonces, ¿es falso o es verdadero? Es falso, pero aquí hay que tener en cuenta algo, porque la Corte de Suprema Justicia pues ya nos dice en esta misma providencia 51822 que si se lleva el documento como medio de prueba y no como tema de prueba, sino como medio de prueba, pues el mismo documento en el desarrollo del juicio oral tiene unas características particulares para ser utilizado. Y lo vamos a ver ahora con la diferencia en relación con las declaraciones rendidas por los niños o niñas víctimas de delitos sexuales, que entonces cuando se van a utilizar como medio de prueba pues tienen otra particularidad allí de manejo en el juicio oral.
Entonces, bien sea a través de la lectura o no de la lectura del mismo, o la incorporación como medio de prueba. Pero entonces vamos a irlo precisando más adelante. Entonces, por ahora digamos que es falso. No es necesario que sea leído o exhibido porque hay sus excepciones. Tercero, cuando se trata de documentos voluminosos, no es necesario que sean leídos o reproducidos en su integridad. Pues lo importante es que quede totalmente claro qué fue lo que se incorporó como prueba. Falso o verdadero, eso es verdadero. Claro, ahí entonces la Corte en esta decisión que acabo de mencionar pues hace precisiones sobre esos documentos voluminosos. Entonces esta es una forma particular de ser introducidos al juicio oral para evitar esas lecturas farragosas cuando son voluminosos. Una vez incorporados los documentos en su integridad, pueden ser utilizados por las partes en sus alegatos y por el juez en su sentencia. Falso o verdadero. Es verdadero. Una vez que sean pues obviamente integrados, pues pueden darle la respectiva utilización por las partes. Una vez incorporados los documentos, no pueden ser utilizados durante el interrogatorio directo ni para impugnar. ¿Eso es falso o es verdadero? Es falso, porque sí, obviamente tienen esa condición de que sean utilizados, bien sea para impugnar o bien sea para interrogar por parte de quien ha ofrecido el testigo de forma directa. Bueno. La otra pregunta es, cuando se trata de documentos voluminosos o de múltiples documentos atinentes a una misma situación, la parte puede elaborar un resumen de los mismos, con los datos más relevantes, que puede ser incorporado a través del testigo que lo elaboró o que pueda dar fe. ¿Falso o verdadero? Eso es verdadero. Miren la importancia de esta sentencia, porque pues está marcándonos la ruta, cómo es que se debe ingresar al juicio oral. Entonces puede hacerse un resumen y es el testigo que lo elaboró, es el que puede dar fe de ello, ¿no? Entonces normalmente hablamos del testigo de acreditación. Entonces ese testigo se lleva al juicio oral para que es el medio o el vehículo por el cual entonces va a dar fe del contenido. Esa es más o menos lo que se indica pues por parte de la jurisprudencia. Algunos documentos pueden ser objeto de estipulación. Falso o verdadero. Sí, eso es verdadero, pueden ser objeto de estipulación. No es indispensable el original del documento para realizar estudios técnicos como grafología y documentología. ¿Falso o verdadero? Eso es falso, porque en realidad se necesita obviamente el original. Y aquí yo recomiendo en este punto, entonces voy a hacer un reenvío para que ustedes por favor revisen esa conferencia que dio el doctor Rodrigo Martínez el día martes 14 de abril y aparece allí con el título La prueba científica. ¿Infalible? Pregunta. Esta ponencia es extremadamente importante porque hizo un análisis allí en el derecho comparado y pues nos da luces en relación con algunos aspectos que incluso la misma Corte Suprema ha ido trabajando ya en unas decisiones. Por ejemplo, en la 5637 del julio del 2018 sobre prueba pericial. Y cito otras más. La 43555 de julio del 14, que habla de prueba pericial como prueba directa acta. Y se complementa con el radicado 46887 de febrero del 17, esa es de Luis Alberto Hernández Barbosa, sobre el tema de que prueba pericial es prueba directa acta.
Esas tres sentencias son más o menos las que se refieren a esos temarios, porque ya la Corte ha venido pues precisando, matizando más el tema de la prueba pericial. Eso es interesante. Incluso yo puedo hacer una recomendación de una tratadista, Carmen Vázquez, que aparece ahí en YouTube también, sobre el tema de la prueba pericial. Yo el otro día, revisando mi documentación, que también es ella conferencista en la Universidad de Girona, España, junto con este tema ahora del estándar de prueba que maneja el tratadista español Jordi Ferrer, que también se la recomiendo, que fue creo que de las primeras que inició. El tratadista Jordi Ferrer, pues nos abordó ese tema sobre los estándares de prueba. Estándar de prueba y motivación judicial. Esa es del 12 de abril del 2020, del maestro, el tratadista Jordi Ferrer, que con base en esa decisión entonces fue que yo me hice una investigación allí de él mismo en una videoconferencia que se llama Prolegómenos de la teoría del estándar de prueba, que se la recomiendo también porque cuando llegó aquí un conferencista a hablarnos sobre la carga, sobre este tema, perdón, no la carga dinámica de la prueba, a que esa me refiero ahora, pero al referirse al tema muy importante, una conferencia por allí que habló sobre el estándar de prueba, pues sobre nos comentó del principio de razón suficiente, nos hizo referencia a al rasero de Ockham como criterio de sana crítica, y que yo entonces subí la conferencia que se titula así, duda razonable como una hipótesis alternativa de la defensa en iguales condiciones o de mayor peso, que sea plausible, verdaderamente plausible, como ha dicho la Corte. Entonces, porque es que le cité a usted dos sentencias, la 33837 y la 36357. Esas dos decisiones que se las recomiendo también que la tengan presente, 33837 del 2015 y 36357 del 2011, sobre el tema pues sobre las las hipótesis o teoría de refutación de hipótesis, y entonces allí complementé, yo hice un análisis muy, muy importante a propósito pues de la avenida ahora traída por el colegio del tratadista Jordi Ferrer. Decisiones muy interesantes porque es el manejo que le está dando ahorita la línea jurisprudencial de la Corte en el tema de las hipótesis alternativas por parte de la defensa para la duda razonable. Bueno, sigamos. Y así lo voy a ir recomendando poco a poco. El taller 4 lo tengo aquí, sobre el valor probatorio de los informes de policía. Así está titulado. El radicado aquí, aparte del 51822 que les he mencionado, está el 45899 del 23 de noviembre del 2017, la doctora Patricia Salazar. 45899 sobre el tema de los hechos jurídicamente relevantes. Esa decisión de la doctora Patricia Salazar, creo que también allí hay una conferencia, yo no la revisé, no la vi, esa sí no la vi, sobre hechos jurídicamente relevantes al inicio casi de estas charlas o estas conferencias, que también se las puedo recomendar porque seguramente aborda este tema de esta decisión 45899 sobre hechos jurídicamente relevantes. Que esa fue para contestar las primeras preguntas del taller sobre la diferencia entre hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores y medios de prueba. Bien, entonces respondamos. Dice, por regla general, las declaraciones rendidas por fuera del juicio oral no se pueden incorporar como prueba. Falso o verdadero, eso es
verdadero. No, por regla general, no pueden ser incorporadas como prueba. Salvo, y aquí sí entonces yo hice referencia a unas sentencias también, sí, la 44056 del 2015, de octubre del 2015, un caso de delitos sexuales, la 43866 del marzo del 16, la 43916 de agosto del 16. Esas tres decisiones son importantísimas en el tema del derecho de confrontación, el tema de que la 44056, de que en la audiencia preparatoria el fiscal debe entonces hacer la solicitud como de las declaraciones rendidas por los menores antes del juicio oral como prueba de referencia, de acuerdo con la modificación del artículo 438 de la 906 a través de la ley 1652 del 2013. Y entonces ahí está la dinámica que debe abordar el fiscal a efectos entonces de solicitarla como medio de prueba. Entonces, testigo de acreditación, el conducto de aporte de esa declaración rendida antes como medio de prueba y la incorporación en el juicio oral como medio de prueba de su contenido. Allí entonces dice que la Corte, independientemente de que se lleve nuevo al juicio al menor, pues se va a hacer utilización de esa prueba de referencia como medio de prueba. Y allí también nos habló la Corte en esas tres decisiones mencionadas anteriormente que pues como esa prueba de referencia tiene un valor suasorio menguado del artículo 381, inciso final, creo, pues que entonces se invita a la Fiscalía para lo de la prueba anticipada, garantizando dos cosas, dos principios rectores: contradicción y confrontación para la defensa, y con base en el desarrollo del principio de pro infans, en no revictimizar al menor, no llevarlo al juicio oral en lo posible, pero que si se lleva al juicio oral, de todas maneras llévese esa prueba de referencia como medio de prueba. Entonces, se dice que por regla general las declaraciones rendidas por fuera del juicio oral no se pueden incorporar como prueba, salvo algunas las excepciones que vemos seguidamente. Las declaraciones juramentadas pueden utilizarse para refrescar memoria o impugnar credibilidad. ¿Eso es falso o verdadero? Eso es verdadero. Claro, normalmente así veníamos hasta antes de que la Corte nos hablara del testimonio adjunto, del testigo retráctil, el hostil. Entonces, porque después nos dijo en la 44950 de enero del 2017 sobre la utilización de declaraciones anteriores por el juicio oral, cuando se retrata o cambia, aparte de refrescar o impugnar credibilidad. Normalmente entonces pasa que muchas veces en la preparatoria no debe aludirse de que es que lo va a llevar para refrescar o impugnar credibilidad. Se sobreentienden con el descubrimiento. Que se han sido descubiertas, usted en el juicio oral las puede utilizar con esa finalidad. Pero ya es otro asunto muy diferente cuando en el juicio oral pues se va a utilizar, o bien sea para la elongación del testimonio como testimonio adjunto, cuando se retrata o cuando cambia su versión. Entonces ahí tiene la dinámica que les explicaba anteriormente de sentar las bases para poder utilizar ese documento. Y entonces ese tiene ya otro manejo, ¿no? A través de la lectura, para que se ingrese entonces esa declaración rendida antes del juicio oral y entonces se elongue a esa declaración, o sea, haga parte de esa declaración y la evalúe al final el juez, tanto la que está rindiendo en juicio oral como la que rindió antes del juicio oral. O pasa lo del testimonio que es hostil, que se queda callado y no quiere declarar. Entonces también tiene esa finalidad y tiene ese valor suasorio como prueba de referencia. Entonces allí hay que hacerla valer ya desde la preparatoria. En esos casos sí hay que hacerla valer en la preparatoria. O sea, como medio de prueba que le va a llevar como prueba de referencia o lo que sea. Ya, porque es diferente al tema de refrescar memoria o impugnar credibilidad, que eso sí creo que no tiene ningún inconveniente. Sobre el tema de la impugnación de credibilidad, antes de que se me vaya,
Les recomiendo esa conferencia, entre otras, hubo 3 supremamente importantes sobre el tema de las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Porque allí hay 2 que es del Colegio de Abogados Penalistas y una de CESJUL. Creo que al inicio hay una que es de un español, un mexicano, Frank Osorio, teoría del interrogatorio, esa es del 18 de abril del 2020, de este año, sí, desde ahora. Frank Osorio nos habló sobre teoría del interrogatorio, muy importante esa conferencia. Sobre técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio también habló Oscar Fernández León el 3 de abril del 2020. La de Frank Osorio es del 18 de abril. Esa fue al principio. Acuérdense que Jordi Ferrer, esa fue el 12 de abril. Y unos días después vino entonces el mexicano a hablar sobre ese tema. Y recientemente me pareció una que duró como 30 minutos apenas, pero que fue muy brillante esa precisión en un tema que no hay que olvidar aquí porque nos está pasando en el juicio oral. Sobre la limitación indebida al interrogatorio de Juan Sebastián Fajardo, ahorita del 26 de abril, de antier no más, de ayer. Esa fue de ayer por la mañana, claro. Ese tema de que mire lo importante y véansela por favor. Como normalmente se oponen la fiscalía cuando lleva a un testigo directo y entonces empieza a interrogarlo y toda la cosa, y después usted como defensor va a hacer el contrainterrogatorio, le dicen, es que el artículo de la norma dice, creo que era el 391 inciso segundo, decían allí, el 391 dice que solamente se podrá contrainterrogar en relación con los temas que fueron abordados en el directo. 391 inciso segundo. Sí. Y él dice, el conferencista, pues que la cosa no debe terminar allí y que los jueces normalmente dicen, sí, al lugar la objeción. Y entonces queda, pero ¿cómo así, momentico? Es que allí no ha terminado el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio, y ahí él allí hace referencia a unas reglas técnicas de interrogatorio de Estados Unidos. Y pues, hombre, nos hace una concordancia con el 403 de la norma procesal cuando habla sobre la impugnación de credibilidad. El 403, impugnación de credibilidad del testigo. Y allí hay 6 numerales, por inverosímil, por mendaz, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo así, momentico? Allí, ¿cómo es la técnica? Entonces le dicen a usted, no, pero es que usted, si va a preguntar allí, si va a contrainterrogar, ya no va a hacerlo con la técnica del contrainterrogatorio, sino del interrogatorio directo. Entonces, hay una cuestión interesante que se ha venido manejando que me parece pues realmente importante que la volvamos a mirar, porque eso está pasando en el juicio oral. Entonces, objeción, eso no fue tema del directo. Un momento, pero es que hay aspectos importantes allí. Si vamos a hacer uso, por ejemplo, de las declaraciones antes para los fines, con fin de impugnar la credibilidad, bueno, listo, puede hacer que, ¿cómo entramos allí? Pues sí, normalmente sentamos las bases y empezamos a hacerle entonces la lectura de la parte y haciendo quedar en evidencia lo contradictorio en lo que está fallando ese testigo, no más así como para hacerlo ver como un testigo mendaz. Entonces, siempre pasa esa situación que si yo quiero atacarla, impugnar la credibilidad en otros aspectos que no fueran abordados en el directo, ¿por qué razón no puedo hacerlo? Si es parte del tema pertinente de la pertinencia referida a los hechos jurídicamente relevantes. Entonces dio allí unos ejemplos que así muy rápidamente, que ese testigo que lo está utilizando la fiscalía y le está ofreciendo gabelas porque hace parte de una banda criminal, y entonces lo vamos a hallar lo lleva ya como testigo. ¿De qué manera entonces ese testigo, cuando a la fiscalía le pregunta todo menos eso,
¿Cómo así que yo no entonces no puedo hacerlo, sacar a la luz allí en el juicio oral para restarle credibilidad? Bueno, ahí les dejo entonces para que revisen esas conferencias. Bueno, adelante entonces. Estamos con tiempo. Las declaraciones, dice aquí, las declaraciones juramentadas pueden, para refrescar e impugnar credibilidad. Bueno, listo, eso ya, que eso es verdad. Las declaraciones documentadas pueden utilizarse como prueba de referencia estando el testigo disponible. Eso es falso. Salvo, aquí ya vamos otra vez, salvo que se trate de delitos de abusos contra menores. Entonces que ya tiene otra utilidad y otra forma de disponerse de ellas en el juicio oral, que hay unas preguntas que aparecen más adelante. Entonces, las declaraciones documentadas pueden utilizarse como prueba de referencia. No, porque si está el testigo allí disponible, pues para eso es que es. En el derecho el principio rector de confrontación es tenerlo a disposición. Pero, salvo que se trate de un testigo hostil, que entonces es como si no estuviera disponible. Entonces, ahí sí se hacen valer esas pruebas de referencia antes del juicio oral, pero van a tener un valor suasorio, ¿no? Entonces, muy diferente allí en esas declaraciones rendidas antes del juicio oral. No, ya no hablo de los casos sexuales, sino cualquier otro caso. Un testigo que esté en el juicio oral y se muestre renuente, hostil, a pesar de increparle la judicatura para que responda y no lo haga. Entonces, ¿qué pasa allí? Si usted va a utilizar una declaración rendida antes como prueba de referencia, entonces lo puede hacer, si lo ha solicitado en la preparatoria, hacerlo allí en el juicio oral, porque no se trata sino de que entre para hacer entonces darle la incorporación como medio de prueba, que sería muy diferente. Porque si ya es para refrescar memoria e impugnar credibilidad, pues la técnica es distinta. Si es impugnar credibilidad y usted no la solicitó como prueba de referencia, pero va a utilizar esa declaración en el juicio oral para impugnar credibilidad, pues solamente es a través de la lectura, porque no puede ingresar ahí al juicio oral como medio de prueba, si no la ha solicitado en la preparatoria. Entonces, la otra pregunta, las declaraciones documentadas pueden utilizarse como prueba si el testigo se retracta o cambia su versión, verdadero. Y eso lo dice ya la 44950 de enero del 17. Allí sí entonces puede utilizarse como prueba. Y por eso entonces hay que estar muy atento, porque pues si esa declaración antes del juicio oral efectivamente el testigo se retrata o cambia su versión, pues entonces se puede utilizar a través de la incorporación, ya para la incorporación mediante la lectura, no como medio de prueba. Y entonces el juez puede evaluar lo que está diciendo allí en el juicio y lo que dijo en esa declaración rendida antes del juicio oral. Es muy diferente. Entonces miren que la técnica no es la misma. Entonces, a no ser que se trate como medio de prueba en los casos de delitos sexuales, como medio de prueba. Entonces, hay una distinción entre el manejo de una y la otra. Claro, hay una declaración que rindió antes del juicio oral y llegado y sentado en el juicio, la persona se retracta o se echa para atrás, cambia su versión. Entonces, ¿cómo hacerla valer? Pues a través de la lectura de la misma, sea usted que la lea, para que ingrese ahí en ese estrado judicial como una elongación de ese testimonio que está rindiendo allí en desarrollo del juicio oral, y lo pueda valorar el juez en últimas. Entonces, por eso es que dice que por regla general las declaraciones rendidas antes del juicio oral no pueden ser incorporadas como medio de prueba, porque el sistema funciona dinámicamente, es con la finalidad pues de que en lo que entre al juicio un sistema oral, es decir, menos documentos, todas estas cosas, solamente que se haga es de tipo oral. Las evidencias físicas y los documentos que eventualmente se anexen a un informe policial
se convierten en una sola prueba, falso o verdadero. Eso es falso, no son una sola prueba. Porque en el informe de policía, por ejemplo, de captura, él puede hacer referencia allí en relación con circunstancias de tiempo, modo y lugar de responsabilidad. Pero si llega evidencias o a otro anexo de otras situaciones, yo creo que allí es muy diferente y la Corte está diciendo en esta radicado 51822, pues que tiene que quedar muy bien delimitado ese asunto. Ese era el tema que nos estaba faltando por abordar, porque tiene que darse allí en la preparatoria, entonces decirse, ese informe contiene esto y en tantos folios, y que cada una cosa es diferente. Entonces, porque a veces hay incluso informes que se presentan por la policía que pueden ser declaraciones de lo que como prueba de referencia, es decir, de lo que otro dijo, de lo que no él percibió, sino que otro vio, y otro dijo. Entonces ya la cosa es otro manejo. Entonces ese documento en su contenido tiene varias cosas que hay que aclararlas allí para que no se le dé todo ese valor o esa connotación como tal. Una cosa es lo que él percibe directa y personalmente. Por ejemplo, y la Corte por ahí hay unos ejemplos en el caso de accidentes de tránsito. Entonces el informe del agente de tránsito como policía judicial pues está diciendo es que aquí está fulano y sultano que dicen esto y esto y esto. Entonces no se puede mezclar una cosa con la otra. Bueno, en casos de niñas y niños víctimas de delitos sexuales presentados como testigos en juicio oral, sus declaraciones anteriores son admisibles como prueba de referencia para todos los efectos, falso o verdadero. Eso es verdadero, para todos los efectos, dijo la Corte. Si la declaración del menor antes del juicio oral es admitida, no es necesario incorporarla mediante lectura, pues su uso es ilimitado. Falso o verdadero. Eso es verdadero. En audiencia preparatoria se debe solicitar como prueba de referencia las declaraciones rendidas antes del juicio oral por menores víctimas de abuso sexual, con fundamento en el artículo 438 de la Ley 906 de 2004, adicionado por la ley, aún sea llevado como testigo. Falso o verdadero. Eso es verdadero. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en prueba de referencia, pues eso ya lo sabemos en el 381 inciso final, dice que no puede fundamentarse única y solamente con base en prueba de referencia. Por eso aquí yo les he venido diciendo que la Corte, pues en el tema de como en los menores víctimas de delitos sexuales, según estas tres decisiones de acá, 44056 y las que siguieron allí seguidamente, pues por el derecho del pro infan de no revictimizarlo y llevarlo a juicio oral, la Corte incluso está diciendo, hombre, hagan prueba anticipada para que no entre como esa declaración antes del juicio oral como prueba de referencia menguada, un valor menguado, sino que ya una prueba anticipada tiene otro valor. Pero obviamente que es un tema allí discutible, porque pues uno dice, bueno, pero es que es una práctica de una prueba. Sí, la norma lo dice, el 257 está diciendo excepcionalmente se puede practicar prueba anticipada. Pero ahí también dice la norma que llegado al juicio oral, por X o Y razón, se debe repetir esa prueba que se ha practicado, ¿no? Entonces, ahí de todas maneras, pues, la Corte dice, no, pero es que acá en los menores, pues, para no revictimizarlos, porque el niño ya está en un tratamiento que viene y que cuando llega al juicio oral, pues, ponerlo otra vez allá en la palestra pública, pues, es revictimizarlo. Bueno, pues, ese es un tema de discusión allí, muy, muy importante. La Corte dice, pues es que le están dando las garantías al acusado de contradicción y de confrontación, igual las que pueden suceder en el mismo juicio oral. Bueno, pues eso es un tema muy discutible. De todas maneras, lo que quiero decirles y les tramito la idea es que la Corte dice, bueno, en vista de que esos delitos de carácter sexual, como son tan complicados que suelen pasar a puerta cerrada, no se tiene sino la versión del niño, la niña, el menor adolescente, y a veces por edad pues es más complicado todavía. Entonces
pues acudamos a eso que en derecho comparado se llama como la corroboración periférica. Entonces, son unos criterios que la Corte dice, bueno, traigamos esta vaina acá. Y eso viene a constituir como la prueba indirecta o hechos indicadores. Hay situaciones de cómo se comporta el menor post al ataque sexual, su cambio de comportamiento, su hiperactividad sexual, su deficiencia escolar, el entorno donde sucede, bueno, efecto, todo esto, que si hay mensajes dejados en WhatsApp, que en el Face, que le está haciendo dávidas o regalos, etcétera, etcétera. Entonces todo eso entra a ser dentro del contexto probatorio en el juicio oral. Y la Corte pues ha hecho también unos reparos de que la Fiscalía en el tema de la evidencia física tienen que ser pues más eficientes, porque llegado al juicio oral pues a veces se quedan por fuera análisis de fluidos corporales, evidencia que se encuentra en residuos en las prendas de vestir, en el mismo cuerpo de la víctima. Aquí entonces sí les hago un reenvío a una conferencia supremamente importante que se llama Cuerpo Humano como Fuente de Evidencia, restricciones en el proceso penal de cara al fin del proceso, de Federico Londoño, 21 de abril de 2020. Buena esa conferencia, caramba, sobre el tema de cuando se trata pues de evidencia que tiene el acusado como tal y que dé el consentimiento o en los que no da el consentimiento, y entonces allí se genera todo ese tema sobre garantías o derechos fundamentales. Usted sabe muy bien que los derechos pues tienen unas fases de restricción intensa, menos intensa y más intensa. Entonces ahí es cuando viene la intervención del juez de control de garantías. En algunas pues no las va a necesitar todas porque no afectan ostensiblemente los derechos fundamentales, pero hay en otras que sí. Y por eso la norma, entonces la 906, pues dice en qué fases hay la intervención y del juez de control de garantías para que se proceda a permitir entonces que aún en contra de la voluntad de la persona pueda incluso ordenarse extracción de evidencias, porque qué mejor que evidencia que el cuerpo. Claro, el cuerpo puede dar lugar a responsabilidad, a objeto de responsabilidad penal en tema de prueba. Una vaina allí muy interesante, yo recomiendo esa conferencia también. Bueno, entonces sí, pues para completar que esa prueba de referencia menguada, el del artículo 381, pues que dice que no se puede condenar única exclusivamente en prueba de referencia, pues se puede complementar con prueba indiciaria, prueba indirecta. Así lo ha dicho, y por ahí hace una alusión a una sentencia 24648 del 2006 de Edgar Lombana en el tema de la prueba indiciaria. Entonces allí sí se puede condenar única y exclusivamente con prueba indirecta, ¿por qué no? Cuando se da prueba de referencia más prueba indirecta. Bueno, ese es un tema interesante también que sería bueno que se desarrollaran algunos de esos debates aquí, ahora traídos por el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Vamos a ver con qué nos viene, porque creo que hay otro ciclo, con la tercera temporada de conferencias, hasta el 11, me imagino yo, de mayo, si es que no nos prorroga más este acuartelamiento. Bueno, el último taller, y ya para ir cerrando, pues es el tema, me lo desarrollan dos radicados, 51882, pues el que estoy viendo, y el 52320 del 2018, ambos de la doctora Patricia Salazar, para estas preguntas. Prueba inconstitucional, prueba ilícita y prueba ilegal son conceptualmente diferentes, falso o verdadero. Bueno, eso sí es verdadero. Son conceptualmente completamente diferentes. Y por ahí pues hay que acudir a esa sentencia C591 del 2005 de la Corte Constitucional, y también otra sentencia ya más viejita, una sentencia de
unificación, que es la SU 159 del 2001, ese es del magistrado, bueno, se me escapa en este momento, pero esa también es muy importante, el caso del miti-miti, digo yo, porque eso fue un tema allí con una grabación a un ministro. Pero miren esto, vamos a desarrollar ese tema aquí. La solicitud de exclusión de evidencia debe hacerse en la audiencia preparatoria y excepcionalmente en el juicio oral, falso o verdadero. Eso debe hacerse, eso es verdadero. Puede suceder en la preparatoria como puede suceder en el juicio oral. Tercero, contra la decisión de admitir una prueba en la audiencia preparatoria procede el recurso de apelación, falso o verdadero. Aquí me detengo en un temita muy importante también, por una discusión que escuchaba yo por ahí en un WhatsApp que estamos con un grupo, y entonces sobre el tema de los recursos cuando se trata de exclusión, de inadmisión o de rechazo del 346, porque una cosa es el rechazo del 346 por el no discovery, otro tema es el de la inadmisión, y otro asunto es el de la exclusión por ilegal, ilícita. Entonces se generaba la discusión porque la Corte, pues, en un principio pues tenía una posición en el tema, pues, de la inadmisión de pruebas, si se apelaba o no se apelaba, al principio que sí, que no. En este momento, pues, de lo que se admite no se puede apelar, de lo que se rechaza como inadmisión, entonces sí. Pero ¿qué pasa entonces? Perdón, ¿qué pasa sobre la inadmisión? Sí, ¿qué pasa entonces del rechazo y de la exclusión? Entonces, yo digo, pues, que todo en la lógica del derecho y de las cosas, pues debe suceder lo mismo con el temita de la inadmisión. Entonces, si se pide el rechazo y no se hace, sino que se admite, pues no daría lugar a interponer recurso de apelación. Pero si se rechaza, sí, porque es negativo. Lo mismo pasa con la exclusión. Si no se excluye, sino que se admite, entonces no haría lugar al recurso, pero que si se excluye, sí, para que se dé la oportunidad de la contraparte, pues, de alegar. Lo mismo pasa con la inadmisión. Si se admite, pues obviamente no hay lugar al recurso, pero que si se inadmite, entonces sí. Eso, si estoy bien, porque realmente, pues, ahí han generado unas situaciones, pero si estoy bien, esa es la lógica de las cosas. Entonces, hoy actualmente la posición de la Corte, según está radicado 51822 del 2018, pues es esa. Contra la decisión el indiciado, imputado o acusado no está legitimado para solicitar la exclusión de evidencia física obtenidas a partir de un acto de investigación que afectó los derechos de un tercero. ¿Falso o verdadero? Eso es falso. En la audiencia preparatoria, a la solicitud de exclusión de evidencia física se debe destacar la transgresión de las garantías fundamentales y su nexo causal. ¿Falso o verdadero? Eso es verdadero, claro. Allí en la audiencia preparatoria, cuando se pide exclusión de evidencia, pues hay que destacar qué derecho fundamental es el que se ha transgredido y su relación o nexo causal. Eso hay que tenerlo muy presente. No sé si hay entre los conferencistas, creo que sí, me parece hay una conferencia, yo no la vi, pero me parece que sí hay una que sería bueno consultarla en el tema de exclusión de evidencia. Bueno, creo que sí. Otra pregunta, ¿la defensa tiene la posibilidad de solicitar el descubrimiento de una orden impartida a la policía judicial con relevancia para examinar la legalidad del procedimiento y la posibilidad de excluir evidencia física hallada durante los mismos? ¿Falso o verdadero? Eso es verdadero. Existe una protección constitucional de todas las formas de comunicación, pero el Estado... A ver, no, esta no. Esta. Los actos de investigación que afecten derechos fundamentales están sometidos a reservas judiciales legales. ¿Falso o verdadero? Eso es verdadero. El Estado no podrá acceder legítimamente al contenido de todas las formas de comunicación por un acto de liberalidad de uno o varios partícipes en el acto comunicacional. ¿Falso o verdadero? Eso es falso. El juicio oral debe reducirse a los debates orientados a la responsabilidad penal. Eso ya lo ha dicho la Corte. Sí, eso es verdadero.
debe limitarse a a los debates orientados a la responsabilidad penal. Y allí incluso hay como que una sentencia hay una decisión por allá, hay un caso de la costa donde un policial llegan de la novia y está jugando a la ruleta rusa con su arma de dotación y piensa que tiene descargada el arma y se le había quedado un proyectil, le apunta a la novia y le dispara y la mata. En ese caso, ahí creo que se estipularon varias cosas. Incluso, esa es la cuestión de las estipulaciones, que hay unas recientes decisiones de la Corte que sería interesante revisarlas. Pero el tema que se discutió allí es sobre el dolo o la culpa, y entonces eso fue lo que entró al juicio a discutirse, si había sido con dolo o la culpa. Creo que al final al policial no le condenaron por dolo eventual, creo que le revocaron y fue como culposo que lo condenaron. En fin, sería bueno revisar esa decisión, no la tengo presente. La solicitud de exclusión de evidencia física debe resolverse en la preparatoria y excepcionalmente en el juicio, sobre todo cuando se trata de graves afectaciones a los derechos fundamentales, como resaltó la Corte Constitucional en la sentencia C-591 del 2005. Falso o verdadero, creo que esa ya la había hecho anteriormente, esa es verdadera. Contra la decisión de admitir una prueba en la audiencia preparatoria no procede la apelación, salvo que se esté discutiendo la violación de garantías fundamentales en los ámbitos de la exclusión o el rechazo. Esta es solamente una observación que hago, que en esta 51.822 dice la Corte eso. Entonces podría ser un criterio para mirarlo del tema del recurso de alzada. El juez no puede tomar la decisión de exclusión sin que se genere el escenario procesal para adelantar el respectivo debate. ¿Falso o verdadero? Eso es verdadero. Tiene que haber un debate, claro que sí. La determinación de lo que es tema de prueba depende de la actividad de las partes, pues es a ellas a quienes les corresponde elaborar las teorías que luego debatirán ante el juez. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Bueno. En la preparatoria se debe tener absoluta claridad sobre lo que pretende probar en el juicio, paréntesis, tema de prueba, y los medios que pretende usar para su demostración, medios de prueba, paréntesis, lo que en últimas entraña la explicación de pertinencia a que están obligadas las partes como presupuesto del decreto de pruebas. ¿Falso o verdadero? Eso es verdadero. Los actos de investigación que afecten el derecho a la intimidad frente a las comunicaciones sobre retención, consecuente examen de correspondencia, interceptación de comunicaciones, recuperación de información producto de transmisión de datos a través de las redes de comunicación, están sometidas a las reglas reserva judicial y legal de que trata el artículo 15 del Código de la Constitución Política. ¿Falso o verdadero? Eso es verdadero. Voy a terminar ya. Cuando la víctima o el testigo decida grabar una conversación en la que ha participado y luego suministra esa información a las autoridades, no puede predicarse una interceptación de comunicaciones ni actos de investigación orientados a incurrir actos de investigación orientados a irrumpir, debe ser, en la intimidad de los ciudadanos. ¿Falso o verdadero? Eso es verdadero. Verdadero. La jurisprudencia ha señalado que la grabación que un particular haga de sus propias conversaciones telefónicas o de otra índole no se opone al atentado del secreto de las comunicaciones. ¿Eso es falso o verdadero? Verdadero. Y algo para tener en cuenta entonces, dice, en algunos eventos puede suceder que la víctima o el testigo plasmen en un documento físico o que en principio tiene forma digital, entre paréntesis, como cuando se imprimen los correos electrónicos o chats, o también poner a disposición los aparatos
un teléfono por ejemplo, bajo estas condiciones no puede predicarse la existencia de una interceptación de comunicaciones, ni retención, ni de ninguna acción estatal orientada a obtener una determinada información, precisamente porque el acceso a la misma está determinada por un acto de liberalidad del titular del derecho y no de un procedimiento investigado orientado a su afectación. Eso solamente para lo que lo tomen en consideración. Y hasta allí entonces las preguntas quedan resueltas ya definitivamente en el taller que he dicho. Miren, ahí entonces ya para terminar, pues yo les hago la recomendación para que revisen entonces esas conferencias. A ver, miremos aquí entonces, la de la prueba científica infalible de Rodrigo Martínez, ya se las dije, esa es del 14 de abril. La libertad por vencimiento de términos, esa fue una interesante intervención del ponente fue Carlos Andrés Gómez, de ese fue el jueves 23 de abril. Igualdad de armas es una gran mentira, con esa inició Iván Cancino el martes 7 de abril, muy buena, ¿sí? El tema de que aquí realmente igualdad de armas, pues poco a poco. Aspectos problemáticos del estudio del error. Julián Leonardo Riveros, 18 de abril, un tema endomática, caramba, muy interesante e importantísimo también. Técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, lo dije, de Óscar Fernández León, viernes 3 de abril del 20. Limitación indebida al contrainterrogatorio, a la que le recomiendo Juan Sebastián Fajardo, del 26 de abril. Estándares de prueba y motivación judicial, por supuesto, el tratadista Jordi Ferrer, 12 de abril. Este tema, teoría de la imputación objetiva y derecho penal del enemigo. Manuel Cancio Meliá, 21 de abril de 2020. Caramba, ese es un tema bastante álgido hoy por hoy. Hablar de imputación objetiva en domática penal no es un tema fácil, pero muy interesante. Ni yo, que por allá en el 2000 fue que hice mi especialización en derecho penal, y precisamente la tesis mía la hice fue sobre el tema de imputación objetiva. Hace 20 años eso era y hoy por hoy también sigue siendo pues complicado, pero muy bueno el manejo que le podamos dar a ese tema, y el derecho penal del enemigo, que me sirvió mucho para abordar un temita allí sobre esas conductas punibles que por hoy pues tienen una intervención del Estado